¿no? La manera de construir estructuras que alcancen inclusive lugares más altos. Aunque no crean, vamos a anotar algunos puntos que de verdad es muy importante. Por ejemplo, tenemos el de Dubái, el edificio de Dubái. El edificio de Dubái, ¿es así, no? No, creo que no escribe así. Dubái, creo que es, ¿no? Dubái, bueno, la cosa que se entiende. El edificio de Dubái. Aproximadamente tiene una longitud de 800, si no me equivoco, 28 metros lineales, imagínense. Son 228 metros lineales. Ahora tenemos el otro que se ha construido, la Torres Tower, si no me equivoco, es Torres Tower. Aproximadamente casi esto es 1 kilómetro, imagínense, de altura. Entonces ya estamos hablando de cosas ya bastante importantes, ¿no? Entonces, un ratito, siguen tocando la puerta. Trataremos de por lo menos dar una pausa de 5 minutos, por favor. Si no, voy a distraer y pierdo. Pero lo que se tiene, bueno, por lo general, en las edificaciones de esta envergadura normalmente han sido elaboradas, o cuando se trata de edificaciones grandes, se consideran los edificios de estructuras metálicas, no muy conocidos en nuestro medio, pero sí muy difundidos y en la práctica en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Pero se sabe, y se ha podido construir en el Dubai, de más o menos es de 500, casi 600. Ustedes podrían decir de 586 metros lineales están hechos de hormigón armado. ¿Qué les parece? Uh, entonces, alguien decía de que las ventajas del hormigón era que se construían tal vez hasta 20 pisos o hasta 30, se decía antes, pero acá han demostrado que se puede construir casi 600 metros lineales de hormigón armado. Pero también aquí se tiene que considerar que es un hormigón de alta resistencia, para que ustedes sepan. Por lo que sé, ya el edificio de Dubai tiene más o menos soporta una capa inmensa de placa y más o menos es de 4 metros de grosor, de diámetro en pilotes. Y si no me equivoco, casi 200 pilotes se tiene en Dubai, imagínense. Y si no me equivoco, tiene una profundidad de casi 50 metros lineales de profundidad. Bueno, entonces son los datos que por lo menos nos sirven de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo puedo decir esto? Para que más o menos tengan una idea, ustedes van a ver a lo posterior los famosos derivas, las famosas derivas que simplemente son los desplazamientos de los nodos. Aquí puede tener de este tipo y voy a hacer manualmente. De cancelaciones de punto. Un poco exagerado. Las famosas derivas se vienen en cada... Está bastante exagerado mi dibujo. Pero son los desplazamientos de los nodos inferior. Aquí tenemos un desplazamiento acá, un desplazamiento inicial. Aquí tenemos un desplazamiento 1, pero que esto se tiene que considerar y es una sumatoria de muchos. Un desplazamiento 2. Aquí se tiene un desplazamiento 3, un desplazamiento 4, que estos son los famosos derivas. Ya, las famosas derivas, que son en milímetros. Pero el de Dubai, este, sí sería, este desplazamiento aproximadamente es de 1,5 metros. Lo que les quiero mostrar de que
El hormigón también ha trabajado muy bien en ese tipo de casos, ¿no? Porque más o menos me acuerdo, aproximadamente en el devices que tengo más fresco, más o menos, casi sea, aproximadamente han sido utilizadas casi 40.000 toneladas de refuerzo, ya, eso ya es bastante importante. Ya, ahora, ¿qué podemos decir con asuntos de antecedentes de la historia del hormigón? Más o menos en 1800 saben de que se ha descubierto la el famoso depósito de piedra de caliza, ¿no? De arcilla. Más o menos en 1820 y tantos. Entonces, el famoso Joseph Aspin ha patentado el famoso en la isla de Portland, que tenía justamente el color medio plomo, ¿vio? El cemento. Después, finales de 1800 y principios de 1900 han sido donde ha empezado ya a producirse el cemento primero, ¿ya? Donde han aparecido las primeras normas en hormigón, las primeras eh, normas en hormigón justamente han sido la inglesa, la norma DIN. Esto sí que para nosotros es muy, muy importante para el mundo, porque es la primera norma que de alguna manera le ha tratado de normalizar de una manera adecuada el hormigón, la norma DIN. Después, aproximadamente, si no me equivoco, es de 1900, casi 50, si no creo que es 47, viene la ACI, ¿ya? La inglesa lo he hecho a medias tintas, lo he hecho bien y mal, no tan científico, pero sí la DIN, sí la DIN. Y les doy el dato de que la primera facultad o la primera carrera de ingeniería civil en Bolivia ha sido en Oruro, la segunda ha sido en Potosí, después en La Paz, y data de mucho tiempo. Se ha formado la carrera de ingeniería civil en Oruro el 45, la facultad del 1906. Entonces, con la primera norma que han trabajado justamente ha sido con la DIN. Les doy ese dato, porque los primeros docentes que vinieron han sido alemanes. Ya. Ahora, ¿qué podemos indicar de mejor aquí anotar de una vez, las ventajas del hormigón? El hormigón sabemos que es para países subdesarrollados, eso lo sabemos. Primero, de que tiene buena resistencia a la compresión. Eso es una ventaja. Buena resistencia a compresión. Eso es un principio básico. A compresión. De que tiene una buena resistencia al fuego, al fuego y al agua, pero no por periodos, no por periodos, no por periodos prolongados, no por periodos prolongados, que también ya pierde algunas características debido al transporte de sedimentos en el agua, hidrofuego y demás. Aparte, eh, son estructuras rígidas, se requiere un mínimo, mínimo mantenimiento, mínimo mantenimiento. eh, Después tiene una larga vía de servicio, puede decir de 20 a 30 años, no sé cómo ponerlo. Tal vez lo adecuado es de 20 a 30 años de servicio, de servicio. Entonces, ¿qué podemos decir de los edificios que se encuentran en La Paz? Yo recuerdo cuando se inauguró de la Alameda del año 70 y tantos, tiene 40 y tantos años.
Entonces ya ahí está entrando el asunto de la patología estructural, la famosa carbonatización del refuerzo cero debido a la presencia del yeso. Es decir, de que, bueno, es solamente como comentario, de que ese refuerzo de acero, por efecto de carbonatización, empieza a corroerse, empieza a perder todo este elemento. Si empieza a perder todo ese elemento por efecto de carbonatización, entonces el diámetro de los refuerzos son ya bastante menos de lo que era a un principio, entonces ya estos años de servicio empieza a disminuir. Estuviéramos entrando dentro de la patología estructural. Tal vez podemos comentar, pero no vamos a entrar en este tema. Ya, es un material bastante económico, es muy económico con relación a otro tipo de. Entonces, es muy económico. Ahora, se decía, ¿no? De que se puede construir y da bien para edificaciones, tal vez de 4 a 20 niveles. Es muy óptimo, 20 niveles. Saber que cada piso tenga 3 metros hasta 60 metros lineales, por decirlos. Pero miren lo que se ha construido en Dubái, entonces ya yo me callo. Son casi 600 metros lineales, ¿no? Otras ventajas es de que es un material tal vez ya universalmente aceptado, inclusive culturalmente aceptado. Saben de que en Bolivia es el único país donde culturalmente muchos productos no ingresan, como el caso, por ejemplo, de los famosos McDonald's. Entró por un año y salió rápido. Entonces el hormigón fue aceptado rápido, ¿no? Y lo bueno de que es un material manejable, le podemos dar la configuración que nosotros queramos en su estado de hormigón fresco, ¿no? No sé qué más podemos entrar. A las 3:45. Ya. Entonces, a ver, anotaremos ahora algunas desventajas, porque también tiene sus desventajas. Desventajas el hormigón, y eso tenemos que saberlo. Algunas desventajas. Mm, de que tiene un excesivo peso y volumen, ¿ya? Entonces, no sé cómo poner es así, excesivo peso, ¿ya? De sus elementos. Entonces, y lo malo, esto sí que es importante, de que tiene baja resistencia a tensiones, baja resistencia a tensiones, a la flexión, a la tracción, pero sí, a la flexión, a la tracción, peor a la torsión. Entonces, excesivo peso, entonces aquí también podemos poner de que es el mayor peso, ¿no? Sí, el mayor, bueno, aquí ya lo he dicho, doblemente creo que estoy anotando, ni modo, mayor peso. Sus miembros, como entonces sus miembros son robustos, son los elementos estructurales son eh, robustos, ya. Como es un material que se lo elabora in situ, depende de muchos factores, de la calidad del cemento, de las condiciones ambientales, del tipo de agregado, de tipo de banco, no sé, de muchos factores. Entonces, tiene sus propiedades variables. No es así, por ejemplo, como el refuerzo de acero. El refuerzo de acero se lo produce en fábrica y ahí lo puedes inclusive controlar el asunto de la modularicidad, que llaman las aleaciones, las propiedades mecánicas.
y todo, pero no en el hormigón. Yo siempre digo, el ejemplo, pongo una piedra, pons que lo pongamos en la masa del hormigón, ya de por sí ha hecho que varíe, ¿no? Tus propiedades. Pedito, por favor, me llaman, voy a atender una llamadita. Pues, por un ratito. Ya, decíamos que es un material con propiedades variables, porque les he indicado, ¿no? De que no se puede controlar el asunto de las propiedades del hormigón, porque es un material que se fabrica in situ, ¿ya? Estamos en desventajas, ¿no? Ya, entonces, también se ¿qué llama para... ¿Qué más podemos decir? Tiene menor rigidez. Tiene mejor rigidez y se tiene que hacer esto es importante, mayor control en obra. Sí o sí se tiene que hacer un mayor control en obra. ¿Qué más podemos decir entre las desventajas? Creo que eso es lo más importante. Ya. Ahora vayamos a la parte de las definiciones preliminares. Esto sí es bastante importante. En las definiciones eh, preliminares. Es muy importante conocer algunas relaciones dentro de lo. A ver, ¿qué es el módulo de balasto? ¿Qué es el módulo de balasto? Sabes que es una magnitud no asociada a la rigidez del terreno. Lo práctico en este caso se encuentra en que dentro que es de la ingeniería civil o dentro dentro que es de la ingeniería civil o para la importancia de civil es que nos permite conocer el asentamiento de una edificación del terreno. Entonces muy importante. Podemos medir aplicando una carga, el famoso K30, no sé si han escuchado, el famoso K30. A ver, ¿cómo? Entonces, su importancia, no sé si digital se llama, su importancia es que nosotros podemos permitir conocer el asentamiento, o simplemente es para conocer el asentamiento. El asentamiento de una edificación, así lo pondremos, de una edificación en el terreno. Esa es la importancia del módulo de balasto. La famosa prueba que tenemos es el K30. Es el famoso K30. Es una placa de carga de 30 centímetros por 30 centímetros, con un barómetro y demás.
que, a ver, para que más o menos ustedes tengan una idea, el coeficiente de balasto es una placa de 30, tal vez aquí no tenemos, es una placa de 30 por 30 centímetros. Más o menos, para que tengan una idea. Si fuera el para suelo, tal vez ligero, es muy importante por si acaso. Más o menos varía de 0.5 a 1 K centímetros cúbicos. Ahora, si fuera una roca, a ver, ¿cuánto es una roca? No me acuerdo. Pero sí me acuerdo por una grava. Para, si fuera para grava, eso sí nos interesa. Para una grava, más o menos es de 15 a 20 K centímetros cúbicos. Entonces, tiene más o menos una idea, ya, los valores que oscilan con relación al modo, para determinar el módulo de balasto. Es bien importante. Y la famosa prueba de K30. Ahora hay otro más que nos interesa conocer, es el módulo de elasticidad o de Young. El módulo de eh, elasticidad. El módulo de elasticidad. Esto es Young. El módulo de elasticidad o módulo de elasticidad longitudinal o módulo de elasticidad longitudinal, ¿ya? Es un parámetro, ¿no?, que caracteriza el comportamiento del material elástico según la dirección en la que se aplica la fuerza. A ver, ¿qué les puedo decir? Por si acaso, Jung, es Thomas Jung, es del siglo XVI, si no me equivoco, ¿ya? Lo que él ha podido hacer lo siguiente. Creo que no tengo espacio. A ver, me quedé otra página. Es de que tenemos un elemento cualquiera, donde sometidos a una fuerza y otra fuerza, notan que está traccionando, ¿no? Esta longitud lo puedo denominar como L sub 0, el original, y esta superficie puede tener una superficie original, pero, a ver, haré de esta manera, para que se entienda. Pero, eh, pero, así yo creo que va a ser más claro, porque si no tiene bien claro este concepto, entonces muy difícilmente voy a empezar a hablar de algunas características. Entonces, este mismo elemento va a haber una elongación. Creo que está así. Es el mismo elemento. Y es la misma fuerza. Yo quiero que detengan el concepto mismo, ¿ya? Pero esta longitud va a ser ahora L, donde L sub 0 va a ser menor a L. Yo creo que se entiende de manera mejor. Y aquí va a haber una superficie. Lógico que la superficie sub 0 va a ser mayor a esta otra superficie, ¿ya? Notan que hay una elongación, ¿ya? Entonces aquí tenemos la deformación teórica nominal. Tenemos una deformación nominal. A ver, ¿cómo poner deformación nominal? Puede ser E o delta, ¿ya? Delta E va a ser delta Y. Da igual. Va a ser con relación a la longitud menos la inicial. Y esta es la inicial. Entonces es esta deformación. Una deformación nominal. ¿Ya? También tenemos tensión, la tensión nominal.
Es decir, cuando digo nominal es teórico, ¿no? La tensión nominal, que esta tensión puede ser la fuerza en relación a la superficie inicial, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Es la tensión nominal. Pero tenemos después la deformación, no sé cómo anotarlo ahora. La deformación tal vez, por decir, de diseño, o real. Sí, creo que es así. Porque la nominal es teórico, la real es otra cosa. Esto es su nomenclatura que siempre se maneja, que está en función a la deformación lineal con respecto de esta misma, si tiene que ser una integral. Y la tensión verdadera, la tensión real, la tensión real va a ser igual con sigma, pero nosotros vamos a hacer de acuerdo a la ACI con F, va a ser igual a la fuerza con relación a su área. Pero ¿de qué área estamos hablando? De esta, ¿no? Y esto, lo pondré así, para no rayarlo mucho, viene con relación a esta primera relación. ¿Notan? Una nominal y otra es la real. Entonces, el término por eso de modeling es está en función del módulo es medida, de ahí viene módulo, módulo es de medida. Ya, ahora, ¿qué más podemos agregar? Hay otra definición más que nos interesa conocer y es el coeficiente de Poisson. Eso es importante, el coeficiente de Poisson. Y la nomenclatura ya está conocida de acuerdo a esa relación, ¿no? Sabes que es una constante, ¿no? Elástica, que proporciona una medida del estrechamiento de la sección en el campo elástico cuando se estira longitudinalmente y es, volvemos a este caso. Notan acá, notan acá, de que teníamos teóricamente el original y esto el real, más para asuntos de está alongado más, ¿no? Vamos. Y este sería el real, es el real, y este es original. Bueno, notan que aquí va a haber un delta 1 por decir delta 1 y acá vamos a ver un delta 2. En nuestro caso va a haber un delta y ese delta va a ser el delta 1 más el delta 2 simplemente por nomenclatura. Acá hemos indicado inclusive de que es la misma fuerza, la que están siendo sujetas, entonces eso no tenía que haber problema. Ya, entonces el modo de Poisson ya considera esta deformación según la dirección que se le aplica. Es decir, que va a haber una deformación longitudinal que está en función a la deformación total con relación a la longitud original. Esa es la deformación que se aplica en un solo sentido. Ahora, hay otra deformación según la dirección ortogonal a la que está siendo sometido. Notan que acá ha habido una disminución de área, ¿no? Si ha habido una deformación en área, entonces ha habido una deformación transversal, ortogonal a este caso. A ver, me explico. Acá puede haber que hayamos tenido un radio R, ¿ya? Un radio R. Y acá, a lo posterior, tenemos, no sé cómo denotarlo. A ver, aquí nos ordenaremos. Dibujar así. Esto es el original. Es original. Es original. Entonces, acá tenemos un R, visto de arriba, ¿no? ¿Notan? Y visto también de arriba vamos a tener ya cuando está elongado. Es decir, va a ser R minúscula, pondré, ¿ya? R minúscula.
Por lo tanto, aquí va a haber un delta R, ¿ya? Debido a la variación de R menos R. Yo creo que está bastante claro eso. Estoy tratando de explicar, lo tengo en la cabeza ahorita, el coeficiente de Poisson. Entonces, va a haber una deformación transversal. Esto es longitudinal. Va a haber una deformación transversal que está en función a este delta R y en función al radio original. Esto es la... Eso es la deformación. De esa manera lo podemos explicar con relación a la deformación transversal. Pero con relación, ahora, miren, con relación a la deformación longitudinal, se puede afirmar de que va a haber una deformación transversal, no sé cómo ponerlo, T es transversal, por si acaso, para que esté claro, transversal, y L es longitudinal, ya longitudinal. Entonces va a haber, con relación a la longitudinal, va a haber una variable, que en este caso lo vamos a llamar esto, el coeficiente de Poisson. Es decir, de que el coeficiente de Poisson está en función a la deformación transversal y la relación de la deformación longitudinal. Creo que ahora está bastante claro lo que es el módulo de Poisson, ¿no? Ese es el módulo de Poisson, que está en función a la deformación transversal con relación a la deformación longitudinal. Ya. Aquí también explicar qué es lo que se refiere ahora la ley de Hooke. Sí, la ley de Hooke nos falta. ¿Cómo hacemos? No me gusta hacerlo así, pero la ley de Hooke. Hooke es doble O, ¿no? O doble O, sí. La ley de Hooke. Por si acaso, la ley de Hooke se aplica en el campo elástico, no plástico. Su comportamiento en este va a ser lineal. Es decir, que podemos determinar inclusive el modo de elasticidad, que hay una proporción de este tipo de casos. Tenemos entonces una deformación en eje Z, que está en función a la resistencia. Esto es la nomenclatura de la resistencia con relación al módulo de elasticidad. En el campo elástico. Entonces, el módulo de elasticidad se puede determinar en función a la resistencia y la deformación unitaria en Z. Entonces, este módulo de elasticidad, este es módulo de elasticidad. Podemos determinar, pero en campo elástico, ¿ya? No plástico. Entonces, ahí está lo importante. Ahora, si nosotros analizamos, esto está con respecto de Z, pero ¿qué sucede si nosotros analizamos con respecto de X o Y? Sencillo. Entonces, si fuera con respecto de X, está en función del módulo de Poisson y la deformación con respecto de Z, o la deformación con respecto de Y, también otra variable, con respecto ahora también de Z. Entonces, es posible determinar esas relaciones. Ahora, para que tengan una idea, este está estandarizado. El módulo de elasticidad del refuerzo de acero desde el año 50 es 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Esto se produce en fábrica, eso es lo bueno. ¿Ya? Ahora, el módulo de Poisson. Bueno, esto es del acero. Esto es del refuerzo de acero. Esto es del refuerzo de acero. Del hormigón, que después lo vamos a ver, lleva de acuerdo a una relación empírica. Y está en función a esta relación, del módulo de elasticidad del hormigón. Y esto es del refuerzo de acero. Ya esto se puede controlar en fábrica. Y esto no. No sé si ahora está claro. ¿Qué más puedo decir? Más o menos para que tengan una idea, cuando nosotros hablamos hormigón, el módulo de Poisson varía de punto 10 a punto 20.
Estos son para hormigones, por si acaso. Cuando está bien controlado hay poca deformación, es decir, que pueden saltar punto 10 o punto 11, ¿no? Si no está controlado de una manera adecuada la calidad del hormigón, puede saltar de punto 20, punto 21. Simplemente es una idea la que les estoy dando. Entonces, el modo de elasticidad mmm, es posible determinarse en campo elástico. ¿Ya? El modo de Poisson, entonces, también se puede determinar y tenemos los nuevos materiales que tenemos en el laboratorio de extensión de materiales nos serviría mucho en esto. Mucho nos serviría. Porque ahí podemos determinar, inclusive se puede hacer la sutura tanto para flexión, para tracción, se puede con la prensa universal. Entonces nosotros tal vez podemos someter a un cilindro de hormigón las cargas de compresión, que pueden ser variables, y esto podemos nosotros tal vez a medir los acortamientos o lo que se elonga, que visiblemente no se lo ve, ¿no? Pero tendríamos que buscar un método, pero sí se puede determinar y podemos mejor determinar inclusive el modo de Poisson en Cochabamba. Nadie lo ha hecho, a ver si alguien se anima a hacer una tesis con la ayuda de laboratorio, que tampoco no es nada complicado, pero es mucho laboratorio. Ahora, para efectos de diseño, ya se recomienda que tiene que ser modo de Poisson de punto 1 para hormigones de alta resistencia, por decir, porque hay poca deformación. Ahora, cuando no está controlado adecuadamente, entonces se puede considerar de punto 20, punto 21, el modo de Poisson. O uno intermedio de punto 15 o punto 16. Ya, ¿qué más podemos decir? Ya, ahora, por ejemplo, ¿qué es fluencia plástica? ¿Qué es, eh, qué es fluencia y demás? Eh, por favor, si algo no se entiendan, prefiero que me lo digan, porque estoy tratando de abordar hormigón armado. La verdad es la materia que es la materia que más me gusta, ¿no? Entonces trato de hacer siempre desde un principio básico. Después ya lo vamos a empezar ya a hacer de una manera ya más práctica, es lo que se quiere, pero es necesario conocer este tipo de conceptos. Ahora estamos hablando con relación, por ejemplo, a la fluencia plástica o la sedencia. Esto se produce a través de bajas cargas que se puede tener al efecto de compresión sostenidos del hormigón, ¿no? Donde esto se va a ver una especie como de deformaciones durante largos periodos. Después, siempre en este caso va a haber una deformación inicial y la deformación adicional se llama la fluencia plástica o la sedencia, ¿ya? Más o menos el 75% de la fluencia plástica total ocurre en el primer año, por si acaso, para que tomen en cuenta, ¿no? Entonces, las cargas, y acá muchos habla, ha habido al empezar la clase o la primera clase que unos compañeros decía a qué se refiere las fluencias, las sedencias. Me es interesante, no sé si está acá, por lo menos le doy una parte más o menos teórica, ¿no? De que cuando la carga a largo plazo no solo genera la fluencia plástica, ¿no? Sino que también influye adversamente a la resistencia del hormigón. Ahora, varía en esto aproximadamente de un 8 a un 15% la resistencia de compresión, entonces es importante, ¿no? Una razón para este caso, para la baja resistencia del hormigón, justamente es eh, de que se contiene un gran número de fisuras finas. Y esto normalmente es la resistencia del hormigón la que se desprecia, pero notan de que también es un parámetro bastante importante en las consideraciones del hormigón, ¿no? Esta resistencia es importante ya en las consideraciones de las fisuras, las defecciones. Para esto es necesario todavía en el campo elástico, perdón, se puede considerar el modo de ruptura del hormigón o simplemente esto se considera la resistencia y la tracción del hormigón. Y sabemos que esto resiste muy poco. En el campo elástico sí se lo considera, pero en el campo plástico prácticamente no se lo considera. No se lo considera. Entonces, esto es la resistencia a la tracción, o mejor dicho, y de una buena manera, yo le doy la razón, que van a ver el código, lo dice con el modo de rotura del hormigón, el FR. A ver, no sé si estoy yendo. Le estoy haciendo rápido porque pienso que esto ya lo sabe, ¿no? Entonces, va a haber una resistencia de tracción, que debería ser así la nomenclatura, pero van a ver R.
Y esto justamente es porque lo que no quiere es llegar al módulo de rotura del hormigón, ¿no? Entonces, mejor conocer para nosotros el módulo de rotura, el módulo de rotura, para el efecto cuando está siendo sometidos a la tracción, a la tracción. Se sabe de que para el efecto de la compresión el hormigón te resiste muy bien te resiste, pero la tracción no. Pero el campo elástico todavía se considera este F, que en la práctica es lo mismo que la resistencia a la tracción. Entonces, en el campo elástico, repito. Y esto ustedes lo van a ver en el código, que más o menos, o tiene la siguiente relación. Es una relación empírica. Les había dicho de que el hormigón muy difícilmente vamos a controlar sus características y propiedades físicas. Es bastante complicado. Ya, la verdad que es bastante difícil inclusive obtener este tipo de valores en laboratorio. Hay una variación de 35-80% de la resistencia a la compresión. Entonces, entonces bien complicado. Yo siempre pongo el ejemplo de la piedra Pons que se introduce en tu masa de hormigón, listo, ya todo demás puede variar. Entonces, la importancia entonces de esta resistencia es justamente en el corte, porque es evidente que a partir de este hecho los cilindros de hormigón de que tendrían que normalmente tienden a fallar a largo plazo por efecto del corte, ¿ya? Y justamente en el plano inclinado. La falla se puede deber a combinaciones de cargas, de esfuerzos normales, de corte, etcétera. Entonces, tiene su importancia, ¿no? Conocer este tipo de valor. La falla diagonal, cuando esto vamos a ver en el capítulo de tensión longitudinal, porque debido al corte nomás es poco probable que se presente. Bueno, con el material vuelvo a repetir, que con el material no se lo produce in situ, entonces las tensiones que puede haber pueden ser diagonales y a diferencia, entonces es bien complicado. ¿Qué más podemos decir? Ahora, hay otro ensayo más. Lo estoy haciendo rápido porque pienso que estoy repitiendo cosas que ustedes lo han visto ya en hormigón 1. Por ejemplo, la resistencia a corte. La resistencia a corte. Del hormigón sí me interesa conocer la resistencia a corte. ¿Ya? Entonces, son elementos. Puede ser en forma. Pucha, mi dibujo sí que está mal. Bueno, utilizaré este. Puede ser estangular, ¿no? Están sometidos a una carga, a otra carga. Perdón, para ser rápido, miren, qué feo lo he hecho. Es que pienso que ustedes esto lo saben. Y de que de que son divididos en tres partes iguales. Es uno, esto es dos y esto es tres iguales. Longitudinalmente nosotros tendríamos este tipo de caso. Este tipo de caso también se divide en tres partes. Uno, dos y tres. Puede ser el primero que somatamos una carga en este punto, ya, haré con color. Un segundo ensayo podemos hacer de que esté por dentro de, si medimos en dos lados, de que esté superior a este, entonces tendría que estar por un elemento, una viga, es un apoyo que se tiene que aplicar superior a este medio, y aplicamos otra carga. Notan de que aquí va a transmitir y aquí también va a transmitir. ¿Ya? Es el ensayo a corte. Hay que verlo esto en laboratorio, porque así lo hago en dibujo y no sé si se me comprende inclusive. Mejor verlo en laboratorio, ¿no? Entonces, por si acaso está normalizado, ¿no? Entonces, la resistencia a corte es un procedimiento tal vez establecido, ya normalizado inclusive, ¿no? ¿Qué podemos decir? Ya, hay una cosa bastante importante, y la verdad es tal vez el único con que tiene el refuerzo de cero y el hormigón, y es justamente su coeficiente de dilatación, su coeficiente de dilatación, que podemos decir que prácticamente son iguales.
y es donde la verdad es por este coeficiente es de que trabaja muy bien el refuerzo de acero y el hormigón. Si se dilata el hormigón, bueno, puede ser simplemente hasta un margen. Después de eso ya colapsa. El refuerzo de acero no, inclusive puede fluir. Pero nosotros vamos a trabajar justo en una deformación unitaria tal vez compensada, solidaria, que después lo vamos a explicar, ¿ya? Pero aproximadamente del refuerzo, del refuerzo de acero, aproximadamente es igual a 10,10, si no me equivoco, a la 10 a la menos 6. Sí, así es, si no me equivoco. 1 sobre el 10 de fuerza de acero. Y del hormigón es casi su clon. Aquí va casi su clon. Podríamos decir que casi estos son iguales, ¿no? Prácticamente son iguales, prácticamente. Y por eso trabaja muy bien el hormigón y el refuerzo de acero. Por eso hay una buena adherencia y demás. Entonces ahí está la explicación por qué trabaja muy bien el hormigón y por qué trabaja muy bien el refuerzo de acero cuando están juntos. Por eso es que su cociente de dilatación es prácticamente casi igual. Uno es 10,10, el otro es 9,5. Ese es igual, ¿no? Ya, ¿qué más podemos decir? Ahora, dentro tenemos que ver si necesito una presentación. El comportamiento elástico y plástico. ¿Qué hora tenemos? Ah, ya. Hasta acá alguna consulta, por favor. Les digo a todo el mundo. Inge, ¿me escuchan? Sí, te escucho, adelante. Tengo dos preguntas, Inge. En el caso de dilatación, puede expandirse o contraerse, ¿verdad? Sí, El hormigón. sí. Ah, ya, ya. Y otra Pero el pregunta, refuerzo de Inge. acero te llega al límite de fluencia, fluye. Entonces puede dilatar más inclusive. Por eso te digo de que más bien el refuerzo de acero es solidario. Solidario. Es decir, de que si bien resiste que llama el hormigón, sé de que el refuerzo de acero resiste más, mucho más, 10 veces más. Pero le dices, si tú fallas, yo también fallo. Entonces te acompaño juntos hasta acá. No sé si con eso algo te he explicado. Ah, ya, Inge, sí, sí, entiendo. ¿No, notas Otra esto? pregunta, Inge. Esto lean libros. Y yo estoy tratando de asumir tal vez lo más fácil posible, lo más digerible posible, para que sea bastante sencillo. Porque en teoría hay harto. Dime. Sí, Inge, me acuerdo que una vez hicimos un proyecto para sistemas de ingeniería y justamente había un canal de riego que era de 9 kilómetros, ¿Ya? pero estaba entrecortado y las uniones, o sea, era más o menos de 1 metro, 2 metros, algo así, o sea, vaciaban, pero dejaban un espacio y decían que era para justamente para esto, dilatación, y lo rellenaban, creo, con alquitrán o otro material, creo, especial. Ya. Por ejemplo, un ejemplo bien claro tienes en los vías, en las hieles. En las hieles hay juntas de hasta 2 centímetros máximo, porque se dilata. Yo te voy a contar una anécdota que tuve hace años. Era el sistema de aducción que se hizo en Oruro. Los que han viajado de La Paz a Oruro o Oruro a La Paz se van a dar cuenta. En el lado oeste está el sistema de aducción. Es por tuberías de fierro galvanizado. Se ha tendido, si no me equivoco, el diámetro que era de 700 milímetros, no estoy seguro de eso. La cosa es que se ha tendido toda la línea de aducción, ¿ya? Resultado de que al día siguiente había un serpenteo. Todo nuevamente se tenía que hacer. Entonces alguien decía, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, esto es solamente como comentarios, es como comentario. Eh, a ver, para que den cuenta, esto es la montaña y lo que quiera, ¿no? Entonces, el sistema de aducción estaba por este lado. Visto de planta, sería tal vez en perfil o transversal. Pero visto de arriba, era así. Por decir esto, habíamos terminado creo que a las 3 de la tarde, hasta las 15. Pero cuando volvíamos, esto era a las 15 p.m. Cuando habíamos vuelto al día siguiente, más o menos a las 8 a.m., esto era así. Había un serpenteo. Ya no era
esta línea que ustedes pueden ver acá. Miren la línea visto de planta, ¿no? El serpenteo era así, así. Uy, nosotros, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos empezado a medir toda la noche y el día más o menos la variación de temperatura. Y como este era de fierro galvanizado, era metal, ¿no? Entonces se contraía y cuando hacía calor, bueno, pasaba, ¿no? Y cuando hacía frío se contraía. Y al día siguiente teníamos esto. Hemos tenido que medir nosotros por metro lineal. Esto creo que era, si no me equivoco, son 3 o 4 kilómetros. Que son tantos que son 3 o 4 kilómetros. Pero ahí hemos podido ver más o menos de que había más o menos en distancia, en deformación, de esta manera, más o menos aproximadamente casi era 15 metros. Lo que hemos tenido que hacer, la solución hemos puesto dados acá, dados, y van a ver, dados, longitud, si no me equivoco, era de 300 a 400 metros, más o menos aproximadamente, y hemos controlado esta línea, ya no se producía este serpenteo. No sé si me he dejado de entender, pero el asunto desde fuerzas de acero hay ese tipo de deformación, por contracción y por cuando es calor y cuando es frío, ¿no? Eh, pero en hormigón, por si acaso, está en función de la deformación unitaria del hormigón. Se puede simplemente formar hasta cierto punto, no más. Y el hormigón te resiste muy bien al calor, al frío, te resiste muy bien. Ya. Ahora tenemos que empezar a ver, no sé si con eso está claro en algo a todo el curso o al que me preguntó. Sí, una consulta más. Las juntas, ¿con qué lo llenan? Lo saben llenar generalmente en el caso de hormigón, digamos, en las juntas, porque es un espacio, ¿verdad?, que lo dejan libre y lo acoplan con la otra parte, digamos. Ya, mira, te voy a dar la siguiente respuesta. El hormigón lo puedes vaciar inclusive por 100 metros, 200 metros, pero siempre va a haber fisuras que no vas a poder controlar. Si pones refuerzo de acero, bueno, el refuerzo de acero se contrae, se dilata y demás. Bueno, pero los dos cuando trabajan, ahí está el problema. La norma te dice máximo 15 metros. En 15 metros tienen que ser juntas. Un mal ejemplo, yo te voy a dar, un mal ejemplo, tenemos el nuevo edificio de la facultad. Han debido haber una junta de dilatación, ¿no? No sé si han visto. Está hecho con plastoformo. ¿Se dan cuenta? Un nuevo edificio en la sala 691, A, B, C, 693 y demás. Hay una junta de dilatación en la mitad. Justamente esa función tienen. Ahora, está mal construido, pero tiene un fin. Se puede hacer con gomas. Hay elementos ya establecidos para este tipo de casos. Pero ahora, si tú me preguntas, tendría que ver si es para un puente, para un edificio y demás, ¿no? Pero en lo posible de que no juguemos y no sea nuestro elemento estructural mayor a los 15 metros. ¿Ya? Vayamos, hay algunas cosas más que tenemos que anotar, si no, no terminamos. Ahora, veremos el asunto del comportamiento, pero esto necesito tiempo. No creo que ahora acabemos. Yo creo que aquí vamos a quedar, pero el comportamiento elástico. Elástico y también plástico. Plástico. Y donde no queremos es llegar acá, al de rotura. Hay un comportamiento. Por ejemplo, en el asunto del refuerzo de acero, podemos llegar el campo elástico cuando la deformación unitaria es el campo elástico, ¿no? A la deformación inicial llega a ser al final igual a cero, al origen. Pero cuando llegamos al campo elastoplástico, la deformación inicial va a ser diferente. Va a ser diferente. Peor cuando llegamos al campo de la rotura, es lo que no queremos. Ahí llegamos a la falla dúctil y demás, lo que tal vez vamos a explicar. Pregunta, jóvenes. Esto lo voy a hacer mañana. Y esto es bien importante, porque los conceptos que ahora estamos dando pienso que es bastante útil y bastante básico, que todos tenemos que conocerlo, porque vamos a ver después, ¿qué les digo? La filosofía de diseño y demás, que es otro campo. Vamos a hacer el predimensionamiento y después directamente al diseño, pero si no conocemos esta parte, pienso que tal vez no lo vamos a hacer muy claro hacia adelante. Pronto, jóvenes.
Me parece que no hay. Ya, por ahora quedaremos acá. Ya mañana vamos a explicar este campo.